Hola a todos, ¿qué tal están? Hoy vamos a hacer el ejercicio 15, ya empezamos a calcular áreas con integrales. Entonces, este es un ejercicio bien de parcial, así que presten la atención, que no se lo pierdan, que está muy bueno. Lo que nos pide el problema es muy sencillo, tenemos que calcular el área entre dos funciones, ¿sí? El área que está comprendida entre la función f, que es un polinomio, que es x al cuadrado más 2x, menos 3, que es esta función que nosotros vemos acá, y luego tenemos la función g, que es otra, que en este caso es el eje x, ¿sí? El eje x. Entonces, entre estas dos funciones tenemos que calcular el área. Entonces, ¿cuáles son los pasos generales como para poder resolver este problema sin ningún tipo de inconvenientes? Entonces, la idea acá es muy simple. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener un pequeño gráfico, más o menos, como para saber cuál es el techo y el piso de esta función. Entonces, si nosotros solamente por ver esto, nosotros no lo podemos saber, o sea, solamente lo sabemos haciendo un pequeño boceto. Y después de ese boceto hay que buscar puntos clave. ¿Cuáles son esos puntos clave? En general son cuando tenemos la intersección de esas dos curvas, ¿sí? La intersección donde se juntan esas dos curvas y donde en general van a estar las cotas de la integración. Pero eso hay que verlo sobre la marcha, por eso no me quiero, adelantar a darles una fórmula cuando en realidad en el fondo lo único que tenemos es que ir viendo sobre la marcha. Entonces vamos a ver en este caso. Yo tengo esta función que a simple vista es una parábola y después tengo el eje x. El eje x como función, si ustedes lo ven, nosotros tenemos acá el eje y y después tenemos el eje x, ¿okay? Más o menos a gran escala. El eje x, una forma de pensarlo como función, es como las rectas constantes. Todas las rectas que sean horizontales en el gráfico van a ser de valores y constantes, o sea, de valores finitos, por ejemplo, y igual a 5, y igual a 1, o sea, rectas que van a hacer este recorrido. Entonces el eje x está justo ubicado donde está y igual a 0. Entonces g se puede también poner como la función constante que vale 0. Esto parece una obviedad, pero siempre está bueno recordar, sobre todo para esto, que el área es lo que acabamos de ver recién. O sea, en general, nosotros cuando calculamos el área tenemos la cota, ¿sí? La cota chiquita de integración, la cota menor, la cota mayor y después sería techo menos piso, así como suena. Techo menos piso. ¿Cuál es la función? El techo que es la función con valores más grandes y después el piso con los valores más pequeños. En este caso el piso es la función 0, pero conviene siempre recordar esta forma porque es muy importante. Entonces, en este caso, si nosotros lo vamos a dibujar con algunos colores distintos, el eje x es lo que ustedes ven acá, es la función, y después tenemos esta parábola que es x al cuadrado más 2x menos 3. Entonces la idea es decir, bueno, nosotros tenemos que dibujar esta función, ¿sí? A lo mejor, ¿cómo sería la disfunción? Esto, como ustedes ven, es una parábola, o sea, puede hacer este recorrido, puede ir más abajo. Entonces lo más tentativo, ¿sí?, es tratar de encontrar el punto de encuentro. ¿Cuáles son los puntos de encuentro? O sea, ¿cuáles son los puntos P donde vamos a tener la intersección entre F y G? Cuando ustedes vean esta nomenclatura, F y la parábola invertida con G quiere decir intersección, donde tenemos los puntos comunes de ambas funciones. Entonces, en este caso, F intersección G, nosotros vamos a tener que se va a hacer igualando las imágenes de las dos. O sea, tenemos x al cuadrado más 2x menos 3, todo esto es igual a g, que es 0. Y lo que hay que hacer acá es despejar cuáles son esos valores x que satisfacen esta ecuación. ¿Por qué? Porque esos valores x después nos van a permitir dibujarlos, ¿sí? Vamos a ver dónde está la función y demás. Obviamente que esta función tiene su valor a positivo, la a que es el coeficiente al lado del x cuadrado, que es positivo, con lo cual va a tener forma de sonrisa alegre, ¿sí? Va a tener esa forma. Entonces nosotros tenemos que resolver esta cuenta para encontrar cuáles son, en este caso nos van a quedar las raíces, ¿sí?, de esa función. Si ustedes lo observan, nos queda a, que vale 1, después tenemos b, que vale 2, y después tenemos c, que vale menos 3. Entonces usamos la resolvente, que nos queda menos b, que es menos 2, más menos b cuadrado, 2 por 2, 4, ¿sí?, menos 4 por 1 por menos 3, o sea, menos por menos es más, 4 por 3 es 12, más 12, sobre 2 por 1, que es 2. Entonces, 4 más 12 es 16, raíz de 16 es 4, entonces vamos a tener menos 2 más 4 sobre 2, que en este caso nos va a quedar 2 sobre 2, que es 1, una de las raíces, y después la otra que nos queda, menos 2 menos 4 sobre 2, menos 2 menos 4 es menos 6, sobre 2 es menos 3. Entonces, moraleja de esto, nosotros tenemos que, tanto en menos 3 como en 1,
la función parábola, la parábola y el eje se cortan, o sea, estos puntos son comunes. Y después que sabemos también que esta parábola es cóncava hacia arriba porque tiene este término, el término del x cuadrado, que es positivo, que es un más 1. Entonces la función va a ser aproximadamente este recorrido. Si acá tenemos el 1, va a ser este recorrido. Entonces, ¿y el área que está comprendida entre las dos cuál es? Ahora lo vemos, ¿sí? Vemos que el área comprendida entre las dos partes es esta que está pintada en verde. O sea, tenemos el piso, que es la parábola, y el techo, que es el eje X. Entonces decimos, bueno, ¿cómo va a quedar definida? ¿Sí? El área, vamos a tener cota inferior, que es menos 3, ¿sí? Vamos a tener, el área va a estar entre menos 3, cota superior, que es 1, y luego acá tenemos techo, que es la función f, que es x al cuadrado más 2x menos 3, ¿sí? Techo, menos el piso, que es 0. Y todo esto por diferencial x. Entonces, poniéndolo en otro sentido, vamos a tener, ¿sí?, techo acá y piso acá. Luego, entonces, ¿cómo sigue esto? ¿Sí? Vamos a tener que resolver la integral. Lo vamos a poner de la siguiente manera, ¿sí? Acá la integral definida, fíjense, la integral de 0 nos da 0 porque no hay nada. Esta es una suma de integrales, entonces partimos directamente, ¿sí?, entre menos 3 y 1 de x al cuadrado. Voy a saltar los pasos porque lo más importante de este ejercicio es esto, ¿sí? Si ya vienen viendo los videos, saben cómo llegar a este punto. Diferencial x, 2, que es una constante, lo puedo sacar afuera, ¿sí?, por acá tenemos entre menos 3 y 1 de x diferencial x, y luego tenemos menos 3 por la integral entre menos 3 y 1 de diferencial x. Esto es lo mismo que decir x a la 0. Ojo que no es lo mismo decir x a la 0 que decir la integral de 0, por favor, ¿eh? Entonces, tenemos en este caso x al cuadrado, hacemos 1 sobre 1 más 2 por x a la 2 más 1, que es 1/3 por x al cubo, y aplicamos regla de Barrow entre 1 y menos 2. Hacemos lo mismo en el siguiente caso, ¿sí? Tenemos 2 por, esto es x a la 1, o sea, tenemos 1 sobre 1 más 1, que es 2, por x al cuadrado, regla de Barrow, entre 1, acá hay menos 3 y menos 3. Y luego tenemos menos 3 por x a la 0, que es x a la 1, porque es 0 más 1, y después 1 sobre 1 más 0, que es x a la 1, regla de Barrow de vuelta, entre 1 y menos 3. Observen, vamos a tener 1/3, ¿sí?, 1/3 de 1 al cubo menos menos 3 al cubo. Entonces, 1 al cubo menos menos 3 al cubo. Cierro. Más 2 con 2 se va, y después tenemos x al cuadrado solamente. O sea, 1 al cuadrado menos menos 3 al cuadrado. Y luego tenemos menos 3 por 1 menos menos 3. Entonces, 1 al cubo es 1, menos 3 al cubo es menos 9, o sea, tenemos 1 menos menos 9, ¿sí? No, pero disculpen, menos 3 al cubo es menos 27, o sea, tenemos 1 menos menos 27, o sea, 1 más 27 es 28, o sea, tenemos 28/3 aquí. Luego tenemos 1 menos 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9, 1 menos 9 es menos 8. Y después tenemos 1 menos menos 3 es 1 más 3 es 4, 4 por menos 3 es menos 12. Entonces tenemos 28/3, esto es menos 20, ¿sí? Menos 20, esta acá es menos 20. Menos 20 más 28/3 es menos 60/3 más 28, que en este caso nos va a quedar 32, nos va a quedar menos 32/3, si no estoy equivocado. Entonces, ¿qué moraleja tenemos nosotros? Esto nosotros dijimos que era un área, pero ¿qué pasa? De un área negativa. ¿Puede ser un área negativa? Físicamente no, pero recuerden que estamos hablando de matemática abstracta, o sea, estamos hablando del área, pero en este caso el área por estar en valores negativos es un área negativa. Ya les digo, no se preocupen porque no es el área, si bien es el área geométrica, no es estrictamente geométrica, no es como los problemas de física que, por ejemplo, si el tiempo es negativo, lo sacamos. Acá si da negativo y nosotros vemos que el gráfico da bien, tiene sentido. Y de hecho van a ver más adelante que las aplicaciones matemáticas, cuando el área es negativo, da un determinado sentido, o sea, tiene un sentido y significa algo, ¿ok? Entonces, bueno, eso es todo. Vamos a seguir viendo ejemplos así que bueno, espero que les haya gustado y por favor suscríbanse a mi canal para poder seguir viendo más vídeos así. Muchas gracias.